Bienvenida, te doy la palabra. Gracias, Mariana. Como siempre, buenas tardes a todos. Muy felices de estar acá en compañía del doctor Christian Seehaus para mí. No Seehaus, pero bueno, uno lo puede decir como quieren. Saben que lo vi escrito siempre, nunca lo escuché. Bueno, no importa. Agradecemos también a Janssen que nos dé la posibilidad de poder hacer este espacio y darnos el momento para compartir con ustedes. Así que invitamos a Mariana que nos haga las primeras preguntas que nos mandaron ya los pacientes y luego a Cristian y que nos resuelva los problemas, si podemos. Así es, Dorotea. Nos han llegado ya muchas preguntas previamente, pero antes que todo, y como para romper el hielo, yo les quiero preguntar a los dos, ¿por qué eligieron la especialidad de hematología? Difícil. ¡Qué buena pregunta! Los sorprendí. Para que vean que acá no está nada accionado. Bueno, yo puedo decir, yo cuando hice mi residencia en clínica, roté por hematología y empecé a mirar al microscopio y dije, esta va a ser mi especialidad. Bueno, y así fue, realmente. No sé, Cristian, vos por qué. Y lo mío fue un poco distinto, o parecido a su vez. Yo empecé como con una orientación, después me fui corriendo, y la verdad que hematología cumplía mucho de la mezcla de cosas que me gustaban. Tenía parte de clínica médica, tenemos mucho de infectología, mucho de patología tal vez más crítica, algunas cosas de oncología, y bueno, también uno puede hacer desde diagnóstico un microscopio, puede ver pacientes, tiene pacientes bajo tratamiento y creo que resume un poco una de las mejores especialidades para nosotros, ¿no? Solamente cada uno creerá que es la mejor, pero para nosotros es la mejor. Excelente. Respondida esta pregunta fuera de libreto, pasemos ahora sin más entonces a las preguntas que nos estuvieron haciendo llegar. Nos comentan siempre que se sabe mucho y se habla mucho de las drogas base, digamos, como son la talidomida, el bortezomib, la lena, la dex, el carfil, el otosumab, la pomalidomida, el daratumumab y el ixazomib, digamos que son las drogas madre, ¿no? Del mieloma, para el tratamiento del mieloma, pero no se sabe exactamente para qué sirven las que van de la mano de estas, como por ejemplo la dexametasona, el pamidronato, el melfalán, la ciclofosfamida. ¿Qué efectos producen en el cuerpo estas otras drogas? Bueno, el tratamiento principalmente del mieloma es un tratamiento combinado, entonces muchas veces no hay una sola droga, sino combinación. En el caso de, por ejemplo, los corticoides, tienen varias funciones. Una es el tratamiento, ayudar a tratar la enfermedad, ¿sí? El corticoide tiene propiedades desde inmunosupresoras, disminuye la respuesta tanto de los linfocitos o las células plasmáticas que son un derivado, y también tiene efectos analgésicos, ayuda a bajar la inflamación, incluso tiene un efecto antinauseoso. Entonces, bueno, son drogas que sirven tanto para tratar la enfermedad como para tratar un poco los efectos de los tratamientos. Pamidronato. Después, bueno, el pamidronato es una medicación que la usamos principalmente para dos cosas, o para mejorar lo que es la parte ósea. Sabemos que el mieloma a muchos pacientes les afecta lo que es la estructura ósea, y ayuda principalmente a regenerar el hueso a través de la estimulación de una de las células que forman parte de lo que es los huesos, y ayuda a su reparación. Y también, bueno, ayuda un poco nosotros mal llamamos un fijador de calcio muchas veces a los pacientes, pero bueno, es una función es acompañar al tratamiento. Y después, bueno, tenemos otras medicaciones que tal vez no son las más conocidas, como puede ser el melfalán, que el melfalán se usa principalmente hoy en día para lo que es el trasplante, pero también se ha usado para tratar la enfermedad, tal vez o vía oral o vía endovenosa, formaba parte del tratamiento y fue una de las primeras drogas antes de que aparezcan estas nuevas, ¿sí? ¿Y qué hace el melfalán? ¿Qué se busca cuando se lo usa? Y es una medicación que lo que hace es un poco dañar a las células.
es parecido a la ciclofosfamida, pero un poco tiene algunas distinciones, y lo que hace es muchas veces atracar a la célula del mieloma y, bueno, hacer que disminuya su producción o su función o su vitalidad, ¿sí? Sí, un poco agregando a esto que dijo el doctor Seehaus, lo importante es quizás no qué producen cada una de las células, porque las células sabemos que actúan, cada una de las drogas, porque sabemos que las drogas actúan no solo sobre la célula, o sea, la célula plasmática, que es la célula mala, digamos, sino que también actúan sobre el microambiente, donde la célula se apoya, digamos, en la médula ósea. Entonces actúan sobre las células y actúan sobre el microambiente. Y por eso muchas veces uno usa una combinación de drogas. Usa una droga que actúa sobre el microambiente y otra droga que actúa sobre la célula. Entonces, esta combinación de drogas, que muchas veces usamos 3 drogas, por ejemplo, bortezomib, lenalidomida y dexametasona, hace que la combinación de estas 3 drogas sean más efectivas. Buenísimo, clarísimo todo. Acá Viviana nos pregunta, ¿qué es la enfermedad de injerto contra huésped? Bueno, seguramente esto es algo que habrán leído cuando uno... Claro. No, yo quería decir que en realidad esto de la enfermedad de injerto contra huésped, nuestros pacientes con mieloma son muy poquitos los pacientes con mieloma que pueden llegar a tener un injerto versus huésped, porque, bueno, esto no nos pasa con nuestros pacientes con mieloma. Por eso te quería decir que, digamos, como que la respuesta sea muy cortita, porque en realidad nuestros pacientes esto no lo sufren. Sí, la idea era decir eso, que es algo que nosotros en el mieloma no usamos este tipo de trasplante. Esto pasa generalmente en los trasplantes que nosotros llamamos alogénicos, cuando no es un autotrasplante, sino cuando las células madres provienen de otra persona. Y esto es algo que en el mieloma no tiene lugar. Pero es cuando en resumen, cuando la inmunidad de un paciente compite con las células madres del otro paciente. Pero bueno, es algo que en el mieloma no tiene mucho lugar. Entonces está haciendo referencia a un trasplante, a otras enfermedades. No autotrasplante, sino con otro donante. Es así, sí. Por eso. Sí. Es una complicación de los trasplantes halogénicos que se usan principalmente para otras enfermedades hematológicas, no específicamente el mieloma. Bien, gracias. Fernando pregunta sobre el trasplante autólogo en tándem. ¿En qué casos es necesario y si las translocaciones genéticas son mandatarias para ello y sus beneficios? El trasplante en tándem es un tipo de trasplante, o a veces hacer 2 trasplantes, ¿sí? Un trasplante seguido de un segundo trasplante. Habitualmente el tiempo es variable, pero lo que se recomienda es en un lapso no mayor a 6 meses. Habitualmente lo hacemos en 3 meses, si el paciente tiene una buena recuperación del primero. Es una estrategia de tratamiento principalmente para lo que conocemos lo que es el mieloma, con algunas características que llamamos de alto riesgo, y el alto riesgo lo vamos a caracterizar muchas veces lo que son las translocaciones de alto riesgo, ¿sí? Que son algunas alteraciones cromosómicas que uno puede detectar en algunos pacientes. Por lo cual, hoy en día, si uno las puede tener, tal vez pueda hacer o enfocar el tratamiento distinto para los pacientes. Habitualmente los pacientes que presentan esas alteraciones, como puede ser la de lesión del 17P o algunas translocaciones que nosotros estudiamos, y en los pacientes que tienen un buen estado físico, uno les puede ofrecer un trasplante en tándem, y el objetivo va a ser que uno logre una mayor respuesta o una respuesta más duradera al tratamiento que uno hizo inicialmente. No me acuerdo la segunda parte, Mariana, de la pregunta, si había algo más. ¿Cuáles son los beneficios? Y el beneficio es lograr que los pacientes principalmente tengan lo que nosotros llamamos una mejor o una mayor sobrevida libre de progresión, que es en aquellos pacientes, o alargar en el tiempo a que uno pueda presentar una recaída de la enfermedad, ¿sí? Ese sería uno de los principales beneficios. Y es algo tal vez más útil cuando
uno tiene menor cantidad de drogas disponibles y a medida que seguramente vayan mejorando los tratamientos en un futuro, tal vez el trasplante en tándem puede llegar a quedar un poco más relegado, pero hoy en día es una estrategia útil para los pacientes que tienen alto riesgo. Bien. Acá Alfredo desde Chile nos pregunta si han habido casos de remisiones radicales. No sé si la palabra radical es chilena, ¿no? Sí, tenemos muchos pacientes. Obviamente, Sí. si bien hoy en día no podemos hablar de una cura, pero muchos pacientes tienen remisiones muy duraderas y pacientes que incluso no han vuelto a presentar la enfermedad. Seguramente Dorotea, como conoce pacientes de más tiempo, puede esto afirmarlo, pero sí siempre hemos tenido pacientes, y si no, a veces, a pesar de que uno tenga recaídas, uno siempre puede volver a tratar y tener mucho tiempo sin que la enfermedad vuelva, pero sí hay pacientes que han tenido remisiones radicales. Sí, de hecho, uno de los objetivos que nosotros tenemos como médicos es justamente que el paciente haga una remisión completa o una remisión estricta. Y no sé si recuerdan, pero para nosotros hoy hablar de remisión es como un puntito más arriba de lo que nosotros buscamos, que es buscar enfermedad residual mínima negativa con nuestros tratamientos. Y estos serían pacientes que probablemente, si mantienen esta enfermedad residual mínima negativa, uno quizás en un futuro, este grupo de pacientes, uno puede hablar de curación. Quizás en un futuro bastante más cercano de lo que nosotros creemos. Bueno, así. Al respecto, Nazaret está preguntando acá en el chat, ¿hay posibilidad de cura con el tratamiento? Bueno, es lo que acabo de decir. Sí, por eso, lo leí porque justo... Apostamos a la cura. Hoy estamos hablando ya de una enfermedad crónica, pero bueno, nos falta, pero creemos que en un futuro esto va a poder ser. Muy bien. Vanessa acá pregunta, ¿puede un paciente hacer pesas? Obviamente con escaso peso. Bueno, yo no sé qué significa pesa. Yo creo que uno puede hacer ejercicios. Hay que acordarse que si uno tiene compromiso de los huesos son cristales y uno debe manejarse como cristal. Pero bueno, siempre es bueno hacer ejercicios. No sé, Cristian, vos qué opinás, que salís a correr todas las mañanas. Sí, creo que principalmente el ejercicio es útil para fortalecer, pero bueno, no debemos olvidar que muchas veces la enfermedad afecta a los huesos y todo lo que es la columna es el sostén del cuerpo y es el que aguanta el peso cuando uno hace. Entonces, bueno, tal vez hablar en líneas generales es un poco difícil porque no todos los pacientes son iguales y han presentado las mismas alteraciones, pero bueno, tal vez uno podría hacer con poco peso y más que nada preguntando a su médico según si tiene algún compromiso óseo en algún sitio particular, ¿sí? Principalmente para no producir un daño en los huesos y que, bueno, esto pueda llevar a algún tipo de fractura. Está claro. Alfredo pregunta, ¿hay evidencia entre hipocolesterol y el avance de la enfermedad? No vienen con preguntas fáciles, vieron que vienen con... Bueno. Yo no lo tengo eso la verdad, muy establecido. No sé, Dorotea, si ha... No, en realidad, digamos, hay alguna relación pensando en hipocolesterolemia y síndrome metabólico y obesidad, hay una relación entre la obesidad y el mieloma, pero bueno, habría que profundizar el tema. Bien, gracias. Sí, todas las cosas que provocan inflamación crónica, claro, está escrito que pueden llevar a algún tipo de enfermedad, pero bueno, eso es algo que hoy en día no lo podemos atribuir como una causa ni del mieloma ni de otras enfermedades, ¿sí? Bien, acá Elena pregunta, ¿cuándo se considera que un paciente tiene enfermedad mínima residual negativa?
La enfermedad mínima residual es cuando uno busca y no encuentra células del mieloma, ¿sí? Sabemos que cuando uno evalúa la enfermedad, tenemos diferentes profundidades para evaluarla, ¿sí? A veces uno empieza con análisis de sangre, ¿sí? Que es lo que uno puede detectar en un laboratorio. Después una segunda evaluación puede ser una punción de médula, y ahí uno puede ver las células plasmáticas al microscopio o en la biopsia, y después hay algo un poco más sensible, que significa con qué profundidad o con qué detalle uno las puede encontrar, y es la citometría de flujo, principalmente. Hay otras técnicas, pero bueno, hoy acá en Argentina usamos lo que es principalmente la citometría de flujo, que es un poco ver a través de una máquina que puede detectar células circulantes qué cantidad de plasmocitos hay. Y se habla de una enfermedad mínima residual negativa cuando no vemos las células plasmáticas o estos plasmocitos con el nivel de detección que puede detectar esta técnica. Entonces, si no están, uno habla de que el paciente tiene una enfermedad mínima residual negativa. Y eso se hace a través de un estudio de médula y a través de la citometría de flujo, ¿sí? Eso sería que uno no encuentre células, vamos a tener plasmocitos, ¿sí? Eso no debemos olvidar que la médula tiene plasmocitos, ¿sí? Tanto en las personas que no tienen mieloma como en las personas que tienen mieloma, y uno lo que busca es que no haya plasmocitos alterados, ¿sí? Que no tengan algunas características eh, que tiene la enfermedad, ¿sí? Entonces una vez puede tener plasmocitos normales y eso no significa que siga teniendo la enfermedad y no encuentra las células estas alteradas, y ahí se habla de una enfermedad mínima residual negativa, y que eso a veces es un momento, y como nombrado Dorotea antes, que negativa sostenida es que uno haya hecho varios estudios y la enfermedad no esté. ¿Y enfermedad refractaria? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué es enfermedad refractaria y qué se hace en estos casos? Una enfermedad refractaria, tanto el mieloma como en otras enfermedades, es una enfermedad que no responde al tratamiento. Uno puede tener una enfermedad refractaria a una línea de tratamiento e intenta otra línea de tratamiento. Sabemos que el mieloma cuenta con varias drogas para ofrecerle a los pacientes, entonces muchas veces uno va combinando los esquemas de tratamiento según el tratamiento anterior y las drogas que tenemos disponibles. Entonces hay enfermedad refractaria a un tipo de drogas, entonces uno puede probar combinaciones con otro tipo de tratamientos, y bueno, y así hay diferentes grados de refractariedad o una diferente cantidad de lo que uno puede ser refractario. A veces haber sido refractario a un tratamiento no significa que uno no va a responder a otro, ¿sí? A otro. Sí. Sí, sí. ¿Y hay un tiempo para medir esto? Quería decir que esto que acaba de decir Cristian es muy, muy importante. Digamos, el hecho de que uno sea refractario es refractario a un tratamiento, pero el tratamiento que sigue uno puede ser sensible y puede alcanzar también la remisión. O sea que siempre tenemos un camino abierto con nuevas drogas como para probar y ayudar. ¿Qué decías, Mariana? Disculpa. ¿Y cuál es el periodo? Yo decía, ¿cuál es el periodo de tiempo que se toma? Si hay algo estandarizado que se diga, probamos durante cuánto tiempo para darse cuenta que una persona es refractaria a un tratamiento o no. Y en principio si uno ve que cuando uno está en un tratamiento la enfermedad no responde y sigue aumentando, o eso uno a veces prueba un ciclo de tratamiento, y si ve que esto no hay mejoría, bueno, uno ahí puede considerar que la enfermedad es refractaria, ¿sí? O sea, ya Uno con puede ser un ciclo refractario. ya uno puede tener una evaluación. Uno debería por lo menos, uno debería hacer un ciclo, uno lo que quería ver es que con el mismo tratamiento, muchas veces la proteína también tarda en descender por lo que vive adentro del cuerpo, ¿sí? Entonces uno por lo menos debería hacer 2 ciclos para considerar que una enfermedad es refractaria. Significa que bajo el tratamiento la enfermedad continúa activa, y no es que no, es que tal vez siga aumentando la proteína bajo el mismo tratamiento, ¿sí? Pero bueno, eso a veces es variable. Es variable y no todos los pacientes son iguales, por lo cual, bueno, decir un cierto número tal vez sería erróneo, porque bueno, uno tiene que ver en qué momento del ciclo esto lo evaluó, si es al inicio, si es en la mitad, ¿sí? Bueno, pero bueno, uno por lo menos debería hacer un ciclo completo.
esto es importante remarcarlo porque muchas veces ahí en el grupo comentan, sí, yo me pasó esto, fui refractario en tanto tiempo, no, yo no respondí. Es importante remarcar que, siempre lo decimos, que no todos pueden responder en el mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Es muy importante, la evaluación uno probablemente la hace cada 2 ciclos, digamos, como una cosa estándar, uno puede hacer cada 2 ciclos, pero digamos, esto es individualizar el tratamiento con cada uno de los pacientes, porque uno puede quizás tener dificultades para tomar la droga, no tomar la droga exactamente como tiene la indicación porque no se la dan, porque se la dieron tarde. Todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de evaluar la respuesta que tienen los pacientes al tratamiento. Perfecto. Eugenia pregunta, en términos bioquímicos, ¿cuándo se considera que hay recaída? Nosotros, bueno, a nivel médico tenemos un cierto valor un poco para determinar. Una recaída es cuando uno no tenía la proteína y aparece y tiene que haber un cierto porcentaje de aumento del valor de esta proteína. Hay pacientes que tienen distintos, sabemos que en el mieloma hay diferentes, o hay una cierta cantidad de proteínas distintas, pero bueno, debería aumentar un cierto valor, que eso está bien estipulado por los criterios de respuesta, ¿sí? No sé si hace falta que diga el valor, Dorotea, No, o bueno, pero... La idea es como el concepto que vos acabás de decir, sí, que es realmente, si uno no tenía la proteína y aparece la proteína, bueno, algo pasó. Entonces después no solamente que hay que ver que apareció la proteína, sino qué pasa con esa proteína, porque puede haber aparecido y quedarse estable durante mucho, mucho tiempo, y bueno, y quizás no necesitar tratamiento, o aparecer la proteína y al mes siguiente estar al triple, y al otro mes al cuádruple, y entonces, bueno, uno tiene la progresión de la proteína. Por eso nosotros siempre decimos que con un solo análisis no alcanza, a veces con 2 tampoco, y tenemos que ver la curva, qué pasa tanto con la banda monoclonal como con las cadenas livianas. Bien. Alex, nos saludan desde Ecuador, dice, si por favor nos pueden indicar si se pueden usar pregabalina para el dolor o congelamiento de los pies. ¿Se puede cambiar la talidomida por lena y esperen que es largo el mensaje, y es recomendable usar cannabis para el dolor? Bueno, la pregabalina es una medicación que se puede utilizar para tratar el dolor, principalmente de los dolores que nosotros decimos que son neuropáticos, o sea que afectan a los nervios, y este puede ser secundario o tanto al mieloma o a las drogas que muchas veces utilizamos. Las principales drogas que producen este dolor de tipo neuropático pueden ser la talidomida o el bortezomib, ¿sí? A su vez, bueno, la lenalidomida tiene menos chance de producir este tipo de alteración. Obviamente nosotros tenemos que caracterizar cuán importante es esta neuropatía, y a veces, según el grado, uno o puede continuar con el tratamiento o tiene que bajar tal vez la intensidad del mismo, o incluso hay pacientes que por el grado de neuropatía uno tiene que suspenderlo, ¿sí? Entonces, bueno, eso habría que ver bien, charlarlo con cada médico en particular, como para no hacer una generalización, pero bueno, estas drogas se usan para tratar los dolores neuropáticos. Si uno tal vez tiene un efecto adverso muy significativo en cierto fármaco, bueno, uno tal vez debería probar por otro, y después, bueno, la combinación deberá, o si uno cambia de uno a otro, habrá que ver. Tanto la talidomida como la lenalidomida, bueno, tienen o son hermanos parecidos, entonces, bueno, uno podría cambiarlo, pero bueno, no es que siempre uno cambia por eso, porque hay que ver también cómo está combinando el tratamiento, qué posibilidad hay de cambiar de drogas. Así que, y como para decir esto, bueno, tal vez es incorrecto que diga que uno lo puede cambiar, porque bueno, no todos los pacientes son iguales o tienen el mismo efecto adverso. Y el cannabis, sí, hoy en día sabemos que es una medicación útil,
también esto dependerá de dónde viva uno, qué acceso tenga a la medicación. Sabemos que hay países que cuentan con cannabis en forma tal vez farmacéutica, otros que es un poco más casera. Entonces, bueno, pero tenemos varios pacientes que reciben esta medicación y logran un buen manejo del dolor. Entonces tal vez uno debería contactarse con médicos que se encarguen del dolor para que le puedan recomendar qué tipo de cannabis utilizar, qué dosis, pero sí. Exacto, gracias. Después, cambiando de tema, porque nos cambian así con las preguntas que nos están llegando, desde Colombia, Mariluz pregunta, después del trasplante, ¿se pierden las vacunas del COVID? O sea, la protección de la vacuna, ¿no? Sí, o sea, el trasplante lo que hace es, bueno, borrar lo que son la médula, o decir, las células que hay, y le aporta células nuevas. Entonces muchas veces uno pierde la memoria de las vacunas, por lo cual siempre los pacientes después de realizar un trasplante tienen que revacunarse. Así que no sabemos hoy en día si esta pérdida es total o parcial, pero bueno, sí sabemos que los pacientes luego del trasplante muchas veces tienen que volver a vacunar contra hepatitis, contra neumonía, contra la gripe, y seguramente haya que volver a vacunarse contra el COVID. Aún no lo tenemos un poco establecido cuándo va a ser el tiempo, pero sí, uno debería revacunarse después de un trasplante. Seguro, gracias. Acá hay dos personas que preguntan sobre los tratamientos, Sonia y Oski preguntan sobre los tratamientos homeopáticos en complemento con el tratamiento regular. ¿Son efectivos? Siempre y cuando uno no deje el tratamiento que le propone su médico hematólogo, creo que uno puede hacer algún complemento. No tenemos muchas veces nosotros de la parte médica evidencias que nos permitan hacer o afirmar esto. ¿Sí? Sabemos que muchas de las medicaciones, uno para afirmar que sirve o no, se prueban en estudios. ¿Sí? Las medicaciones homeopáticas muchas veces no tenemos pruebas para certificar esto, pero bueno, uno si quiere hacer un tratamiento y no discontinúa el tratamiento que nosotros creemos es el que le va a ser beneficioso, creo que uno lo puede hacer siempre y cuando sean medicaciones seguras y que uno sepa el origen y bueno, que no pueda tener sustancias peligrosas para el paciente, pero sí, mientras sean un complemento y estén dados por profesionales idóneos, creo que sí, uno los puede hacer. Siempre decía lo mismo. Yo quiero agregar a esto que dijo Cristian, que me parece muy importante. Nosotros, como médicos hematólogos, tenemos poca experiencia en el tratamiento homeopático. No, digamos, a mí cuando me preguntan, yo no digo no, ni digo sí, pero sí digo que en realidad muy importante es esto de la seguridad, porque hay que saber muy bien qué es lo que uno está tomando y qué es lo que uno está recibiendo. La recomendación que nosotros como médicos hematólogos podemos hacer es no reciba nada inyectable, tome por boca, sepa exactamente qué es lo que está tomando y qué es lo que tiene el compuesto. Bueno, muchas veces los compuestos tienen aminoácidos, vitaminas, y eso está bien, pero otras veces los compuestos no sabemos qué tienen, a veces las preparaciones las mandan a preparar y uno no sabe muy bien qué es lo que tienen. Hay que averiguar exactamente qué es lo que uno está tomando. Clarísimo, y lo que les decía recién, que decimos siempre son tratamientos complementarios, nunca alternativos. Eso lo tienen que tener muy presente. Eugenia vuelve a preguntar, ¿por qué hay algunos pacientes de mieloma que les hacen el estudio de amiloidosis? Sabemos que, bueno, el mieloma puede producir Muteaste. normal en algún tejido. Ahí está. ¿No se escucha? Ahí está. Sí, sí, ahí ahora está, ahora sí. Sabemos que, bueno, la amiloidosis es una enfermedad en la cual se depositan proteínas que se pliegan mal y puede ser secundaria al mieloma o puede ser una entidad propia, ¿sí? Principalmente uno la debería buscar en aquellos pacientes que uno tiene una sospecha clínica, ¿sí? Por las características. Entonces, bueno, hay algún tipo de proteína que se puede asociar más que otras a la amiloidosis y si uno también la sospecha en el paciente. Sabemos obviamente que los recursos también son limitados y uno no puede hacer a todos los pacientes los mismos estudios,
porque bueno, si no a todos deberíamos hacerle todo. La principal como indicación sería hacerlo cuando uno sospecha que el paciente puede tener por las características o los síntomas que presenta. ¿Sí? Perfecto. Vamos a las Muchas dos gracias. últimas preguntitas. Entonces, si les parece, Alex pregunta si es hereditario. Si es, perdón, hereditario. Bueno, en principio no, ¿sí? El mieloma no es hereditario. Sabemos que muchas veces hay familias que han presentado tal vez un padre que tenía el hijo, pero bueno, es la excepción, ¿sí? No es una enfermedad hereditaria, como la mayoría de las enfermedades que nosotros tratamos los hematólogos. Después uno tal vez tiene la predisposición y tal vez, bueno, hay algo que todavía no se conoce cuál es el mecanismo de la mayoría de las enfermedades oncológicas, pero bueno, no es hereditario. Bueno, y la última, vamos a hacer un combo de dos preguntas que mandó Germán, que pregunta, post-trasplante, ¿cuánto tiempo se continúa el tratamiento con lenalidomida? Y le gustaría saber si hay algún nuevo tratamiento para el mieloma múltiple en remisión. En remisión. En remisión. Bueno, la lenalidomida es un fármaco que lo usamos luego del trasplante habitualmente, los pacientes que se trasplantan, sabemos que no todos los pacientes se trasplantan, pero bueno, los pacientes que trasplantan se usa o a veces para la primera parte del tratamiento o para lo que es el mantenimiento, que es luego del mismo. Habitualmente la lenalidomida se daba tal vez por un lapso de 2 años, esto con el tiempo fue cambiando y tal vez uno debería mantener mientras la persona o el paciente tenga una buena respuesta a la medicación y la continúe y que no tenga ningún efecto adverso. Entonces, bueno, uno tal vez si logra, sabemos que la enfermedad mínima, como hablamos al principio, o no tener enfermedad detectable o tenerla o estable, ¿sí? Es lo mejor que nos puede pasar porque esto hace que no haya o haya menor chances de recaída. Entonces, mientras esto sea un beneficio, la idea es continuar con el tratamiento. Después uno podrá discutirlo con su hematólogo, el tiempo que uno pueda hacer el tratamiento, pero bueno, si la toleramos bien y no nos produce efectos y la respuesta es buena, tal vez hoy en día se habla de un tratamiento allá de los 2 años. Bien. Dorotea, ¿algo No más sé, para Dorotea, si agregar? querías agregar algo. No, exactamente eso hubiera contestado. Hoy por hoy digamos, esto fue como evolucionando. Hace unos años no dábamos mantenimiento, hoy sabemos que es muy importante hacer el mantenimiento, tanto para pacientes trasplantados como para pacientes no trasplantados. Y uno dice, ¿cuánto tiempo? Esto fue variando, 2, 3, y hoy sabemos exactamente, como dijo el doctor Seehaus, el tratamiento, si es bien tolerado, no interfiere en la calidad de vida, no hay eventos adversos, bueno, los pacientes deben seguir con el tratamiento de mantenimiento siempre y cuando la respuesta sea una excelente respuesta. Doctor Seehaus, muchísimas gracias. Me encanta cómo lo pronuncias, Dorotea. Te sale tan lindo. Perdón, Cristian, que yo lo pronuncié mal. No, lo veo yo también lo... Te voy a llamar Cristian. Sí, mejor. Les agradezco muchísimo a los dos. Ha sido sumamente clarificador. Teníamos un montón de preguntas, quedaron algunas en el tintero, así que nos comprometemos para la próxima a seguir. Mandan saludos de Rafael, le manda un saludo especial a Cristian. Rafael, gracias, papá, Rafael. un apellido difícil. Así Sí, que, sí. bueno, y Eugenia me reta porque me dice que me río con sus preguntas. Bueno, les mando un abrazo muy grande a los dos y les agradezco, y Dorotea, tu cierre. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido realmente muy provechoso. Doctor Seehaus, gracias. Mariana, gracias. Fundación Argentina del Mieloma, gracias. Janssen, gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.